El joven Karl Marx, una película reciente, 2017, que resulta más que interesante, quizá más que por sus virtudes estrictamente cinematográficas, por las cuestiones que aborda a nivel político y filosófico. También por poner de actualidad temas primordiales sobre el movimiento obrero y el desarrollo económico. La película recupera al personaje, a Marx, unos años antes de la escritura del Manifiesto Comunista, en torno a 1843, cuando trabajaba para un periódico liberal, la Gaceta Renana, opuesto al absolutismo prusiano. En esta primera secuencia, bastante densa, ya vislumbramos toda una declaración de intenciones sobre el personaje histórico. Observamos a unos campesinos que son masacrados por unos soldados, y esto hilvana con un texto de Marx, leído en off, donde defiende el derecho por tradición y costumbre, el derecho consuetudinario, a que los campesinos realicen esta labor, oponiéndose así a la legislación vigente. Y esto es la primera secuencia. Como bien se narra en la película, Marx todavía no se había empapado de los economistas ingleses, o escoceses, como Ricardo, Adam Smith, Jeremy Bentham, algo que finalmente hará por recomendación de su colega Engels. Su gran e influyente obra, El Capital, que finalmente creo que quedó inacabada, tardaría todavía 2 décadas en llegar. Desde el principio de la película observamos a un joven Marx tan lúcido como vanidoso e intransigente, con una actitud permanente de creerse más listo que nadie, algo que quizá estuvo muy cerca de la realidad. Yo creo que, como puede verse ya en esa primera secuencia, la película resulta demasiado erudita, demasiado discursiva, especialmente para los profanos. Y quizá la habilidad meramente cinematográfica no juegue mucho a su favor. Pero, como ya he dicho, muy interesante la película. Si el protagonista de la película no resulta muy alentador, muy cercano, al menos desde la calidez humana, no ocurre lo mismo con una serie de personajes secundarios más que interesantes. En la redacción de la Gaceta Renana observamos, por ejemplo, a un Max Stirner. De todos estos autores, la llamada izquierda hegeliana, Marx acabará refiriéndose muy despectivamente. Y resulta muy interesante conocer la evolución real de aquellos pensadores, empezando por el propio Stirner, que se distanciará abismalmente ya de Hegel para escribir su espectacular, para mí espectacular, quizá incomprendida obra, El único y su propiedad, a la que Marx y Engels dedicarán especial atención en la ideología alemana. Pero el de Stirner es prácticamente un cameo en un film quizá con excesivas referencias. Más peso en la narración tienen otros personajes socialistas, enérgicos, vitalistas, libertarios, como son Proudhon, Weitling, el propio Bakunin. Todos estos personajes, para mí, incluido el propio Engels, a pesar de sus desvaríos autoritarios finales, pues resultan mucho más cercanos e interesantes que el manipulador y vanidoso Marx. Aunque las licencias son quizá excesivas, como es el caso de un discurso de Proudhon donde expone su conocida teoría de que la propiedad es un robo, opuesta a la posesión de los medios de producción por parte de los trabajadores, algo que, como no, es objeto de desprecio por parte de Marx. Por cierto, a esta conferencia acude un enérgico y entusiasta Bakunin. En prácticamente cada línea de diálogo hay una declaración de intenciones en cada personaje. Por ejemplo, en este mitin de Proudhon, Bakunin lanza vivas a la anarquía. ¡Viva! ¡Abajo la propiedad privada! ¡El rey! ¡El Estado! ¡Viva la anarquía! Cosa que quizá es históricamente algo prematuro, pero que sirve para que Marx niegue su condición de anarquista, algo que confirma Bakunin con una sonrisa socarrona. Yo creo que esto viene a ser el germen del enfrentamiento final entre estos dos grandes pensadores, dos personalidades arrolladoras, en el seno de la Primera Internacional y la posterior bifurcación del movimiento entre seguidores de uno y otro. El propio Proudhon, que era un autor muy influyente, muy lúcido, muy radical, pero extremadamente cauto, hasta el punto de que él no creía en un gran evento revolucionario de carácter violento, y sí en una transformación gradual, pues es finalmente utilizado de manera manipuladora por Marx y Engels. Después de escribir su gran obra, Proudhon, Filosofía de la miseria, el obsesivo Marx responde con su obra Miseria de la filosofía, quizá igualmente brillante, pero realizada con la intención de refutarle y repudiarle una vez que ya no obedecía a sus objetivos. El autor francés Proudhon, de forma para mí muy emotiva, a poco que se tenga un poquito de espíritu libertario, le reprocha a Marx y Engels, una vez abolidos todos los dogmatismos, no fundemos una nueva religión en la que ellos serán los profetas.
Ese afán iluminador y autoritario de Marx y Engels yo creo que está muy correctamente expuesto en el film y se ve expresamente cuando transforman la Liga de los Justos, muy influida por la Fraternidad Universal promovida por Beitlin, en la Liga de los Comunistas. El lema de la Liga anterior sobre la Hermandad Universal es sustituido por el conocido Proletarios de todos los países, uníos. Y es precisamente la cuestión de clase, otro tema primordial, la que la historia en la película pone sobre el tapete. Marx y Engels se obcecarán en que el protagonista del cambio revolucionario sea el proletariado, emergente en aquel momento. Se enfrentaron así a la visión de Beitlin, que con seguridad influyó en Bakunin, cuya vitalidad transformadora englobaba a todas las clases oprimidas. Se trata de otro tema que obviamente acabará enfrentando a libertarios y marxistas. Como dije anteriormente, la película, al margen de sus virtudes cinematográficas, tiene otras cualidades como es poner de actualidad la lucha obrera y el desarrollo del capitalismo. En la secuencia final se incluye la posterior evolución y adaptación del capital, algo en lo que sin embargo Marx erró en sus pretendidas leyes científicas. Hoy el proletariado es una clase difusa, no predominante en las sociedades capitalistas, y es por eso que la visión libertaria prefiere hablar de explotados y oprimidos. Para acabar, diré que resulta algo grotesco culpar a Marx de todo lo que ha sido la praxis posterior, supuestamente fundada en sus ideas, en su doctrina, que yo creo que esas prácticas han estado muy filtradas por las tesis de Lenin. Paradójicamente, todas las revoluciones marxistas-leninistas se han producido en países no industrializados. No obstante, la ilusión emancipadora que supuso la doctrina marxista también, unida a esa temprana crítica de los anarquistas a la conquista del poder, resulta hoy de una indudable actualidad. Hasta muy pronto.